Hola amigos, bienvenidos. Les habla Douglas Rocutz, médico homeópata con especialización en columna vertebral y otras especializaciones. ¿Cómo les parece que hoy vamos a abordar un tema de verdad increíble? Vamos a abordar lo que la Organización Mundial de la Salud clasifica como la primera causa de suicidios en el planeta Tierra, así de fácil. Por tanto, el tema que vamos a abordar de salud es bastante fuerte. Bueno, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama la patología? Pues se llama neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. Se caracteriza porque son esos tics dolorosos, intensamente dolorosos, y es la enfermedad que en medicina se conoce como la enfermedad de los suicidas. Es altamente incapacitante, la neuralgia del trigémino. Pero no nos asustemos, no todas las personas que tienen neuralgia del trigémino se van a suicidar, eso tampoco. Pero dadas las estadísticas, sí es preocupante que un número importante de personas con este problema en el mundo se han suicidado. Pero hay muchísima gente, muchísima, es increíble la cantidad de gente que hay con neuralgia del trigémino que ni remotamente piensa en quitarse la vida. Pues bien, la neuralgia del trigémino pertenece a aquello que está clasificado como trastornos de los nervios craneales. Trastornos de los nervios craneales. Bueno, esta patología, la neuralgia del trigémino, no es común en personas menores de 40 años de edad. Sin embargo, a mi consultorio han llegado personas menores de 40 años de edad con el problema, porque es que infortunadamente el asunto continúa ampliándose, desafortunadamente. Eso es como la fibromialgia. La fibromialgia se decía antes, no, esto es una enfermedad de mujeres. Y eso es solo para las mujeres mayores. Resulta que hay niños con fibromialgia. Y una noticia triste, hay niños con neuralgia del trigémino. Qué triste. Bueno, esta enfermedad de la neuralgia del trigémino, a la que nos estamos refiriendo, pareciera ser una enfermedad machista, porque le da más a las mujeres que a los hombres. En mi consultorio, indistintamente, hemos tratado hombres y mujeres con semejante problema que desde el punto de vista clínico no tiene solución, y lo vamos a ver en el curso de esta exposición. Miren, antes la neuralgia del trigémino se identificaba, más aún, se confundía con dolor de una pieza dental. Es que tiene dolor de diente, es que le duele un colmillo, es que tiene usted dolor de muela. Y se creía que era eso y la gente tomaba analgésicos calmantes para el dolor dental, pero estaba muy lejos de la realidad. Bueno, ya que hablamos de este tema del dolor dental, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que tuvieron dolor de una muela o de un diente? ¿Recuerdan ustedes cómo el dolor irradiaba hacia el cerebro? ¿Cómo cogía todo el hemisferio, fuera derecho o el izquierdo, con un dolor intenso? Así fuera una muelita nomás o un diente. Pues, ¿por qué traigo este dato? Porque resulta que hay varias causas que pueden producir dolor dental y confundirse inicialmente con la neuralgia del trigémino. Por ejemplo, cuando hay pus en la boca producto de una infección, duele y duele fuerte. Cuando hay una fractura dental por un accidente, eso duele y duele de verdad. Las caries, pues ya las vimos. Pero hay dolores reflejos, por ejemplo, hay dolores que están ubicados a otro lado y ¡prum!, repercuten o se reflejan
en la dentadura. También hay que tener en cuenta que la irradiación del dolor, o sea, los dolores reflejos, son una realidad. Son una realidad. No estamos descubriendo que el agua moja o que el círculo es redondo, pero en realidad es así. Los riñones, la vesícula, la vejiga, oídos, vaso, páncreas, colon, pulmón, pueden perfectamente irradiar dolores en la dentadura. Miren, uno de los descubrimientos más lindos es aquel que nos ubica en las relaciones del cuerpo a distancia, dentro del mismo cuerpo, obviamente. Por ejemplo, el intestino delgado trabaja con el corazón. El apéndice trabaja con las amígdalas. Y mire la distancia que hay. El colon trabaja con las vías respiratorias. Y como vamos a hacer un programa muy especial sobre el colon, sobre el colon irritable, megacolon, etcétera, etcétera, este tema que estoy planteando lo vamos a desarrollar muy bien en esa oportunidad. Pero es bueno que desde ya tengan ustedes conocimiento que el cuerpo humano presenta relaciones a distancia y tiene otro tipo de relaciones internas realmente maravillosas. Miren una cosa, veamos el caso de la migraña. La migraña la pueden producir los dientes de la mandíbula inferior. Pueden producir migraña. Pero la migraña también la puede producir el estrés, algunos medicamentos, y la puede producir el colon irritable, campos electromagnéticos, las antenas estas de celulares pueden producir migraña. Entonces es bueno tener claridad de que uno cuando aborda un tema no es en forma lineal, sino que hay que abordarlo en la mayor universalidad posible en sus diferentes puntos de referencia para comprender mejor el tema. Entonces creo que esto da una perspectiva mejor, un conocimiento más claro de lo que precisamente se expone. Cuando uno se limita simplemente a la fisiología, por decir algo, pues se quedó ahí en la fisiología. Pero es que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, está en relación con la sociedad, con el mundo y con muchas cosas más. Entonces hay que tener en cuenta que como somos objeto de diversidad de enfermedades o patologías, debemos tener presente las posibles causas que en algún momento puedan degradarse o degenerar en enfermedades. Y es bueno trabajarlo así porque la experiencia nos lo ha ratificado, que ir por una sola línea se limita uno demasiado. Hay que ir por líneas complementarias. Bueno, está de moda hacer la extracción de que las llaman las muelas del juicio, esa exodoncia. Pues ¿cómo les parece que como cada pieza dental está referida a un órgano, entonces se sabe que las muelas del juicio predicen el estado de corazón y del intestino delgado? ¿Qué tal eso? Entonces por eso es que es importante tener higiene oral y costumbres también sanas para cuidar la dentadura, porque cada piecita que nos quitan no se puede volver a recuperar nunca. El hecho que le coloquen a uno un artificio, pues es un artificio, pero jamás, nunca, nunca, nunca se equipara con lo natural. Pues bien, otra de las causas del dolor que produce la neuralgia del trigémino es, y les voy a decir la palabrita un poquito técnica, desmielinización. A ver, les explico. El sistema nervioso
es el equivalente a los cables de conducción eléctrica, por ejemplo, en una casa, un edificio o en un carro o en una moto. Son los cables que conducen la energía. El sistema nervioso específicamente se encarga de transmitir la energía que recibe del cerebro, las órdenes que recibe del cerebro, pero también le lleva al cerebro la comunicación de los órganos. Eso es 24 horas al día, en todo instante y al 100%. El cerebro tiene un absoluto control del cuerpo humano en todas las instancias. Más aún, hay miles de actividades que realiza el cerebro humano y nosotros no tenemos ni la menor conciencia de que esas cosas están pasando. Las causas de la neuralgia del trigémino, tenemos por ejemplo el alcohol, la diabetes. ¿Y quién creyera que una de las causas frecuentes son los problemas con el colágeno? Ojo con eso, con el colágeno. Bueno, hace un rato les dije que la neuralgia del trigémino se puede manifestar, puede ser a un lado o al otro. Terrible cuando es a ambos lados. Si a un solo lado duele lo que duele, imaginen ustedes a ambos lados. Mejor dicho, ni hablemos. Los ataques de neuralgia del trigémino se producen regularmente varias veces al día en márgenes de tiempo. Pero hay casos en los cuales esos márgenes disminuyen. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre gente! Porque entonces esos dolores, esos ataques de dolor crónico, se van a presentar con mayor regularidad. Hay una cosa que es interesante que tengan en cuenta. El trigémino, la neuralgia del trigémino, se dispara ¡shum!, a lo máximo. Pero ¿qué sucede? Lentamente comienza a disminuir, disminuir. Y se han dado casos en donde un paciente tiene, por ejemplo, una vida bien, sin trigémino, inclusive durante algunos años. De pronto vuelve a reaparecer ese toro bravo y otra vez a sufrir. Cuando no se conoce la verdadera causa de la neuralgia del trigémino, entonces se dice que es una patología idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Causa desconocida. Pues bien, el manejo que se da clínico, el manejo clínico regularmente es paliativo, calmantes, cada vez más fuertes, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que ni los calmantes operan. Entonces queda un recurso, el recurso de la cirugía. Pero la cirugía, está probado, no cura, y en eso son absolutamente conscientes quienes están involucrados en esta actividad, porque lo que están buscando es la manera de ayudar a la persona como sea posible. Pero que quede claro que la cirugía no cura. Regularmente, tiempo después de la cirugía, el dolor vuelve. Entonces, tremendo lío. Bueno, ¿qué le formulan a los pacientes que tienen neuralgia del trigémino? Pues antidepresivos y anticonvulsivos. Pues para aliviar el dolor crónico. Y esos son los recursos con que se cuentan. No es que los médicos estén ocultando bajo la manga un as y dejar que la persona sufra para... No, eso no existe. Sencillamente es que no hay otras posibilidades hasta el momento. El manejo del dolor crónico, eso tiene una función importantísima. Pero finalmente, como es tan rebelde esta patología, finalmente, terrible, arrasa. La neuralgia del trigémino se clasifica en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, dolor agudo intermitente en forma de shock. El 2, dolor constante, más del 50% del tiempo está ahí hoy. Bueno, trigémino se llama así trigémino porque tiene 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Tiene 3 ramas. Y ya son tecnicismos que, en fin. Los enfermos crónicos
de la neuralgia del trigémino, ¿qué afirman cuando les explosiona ese dolor tan terrible? Uy, eso es una cosa bárbara. ¿Qué dicen ellos? Ellos refieren que en esas crisis es como si simultáneamente, ¿recuerdan ustedes que hace un momento les pregunté cuándo tuvieron su último dolor dental? Pues estos pacientes refieren que cuando se desborda el tema, es como si simultáneamente doliera toda la dentadura. Y si una sola pieza duele lo que duele, calculen toda la dentadura. Definitivamente en este mundo hay héroes incógnitos, porque una persona con la enfermedad del trigémino y que lucha de mil maneras y cuanta forma sea posible para salir adelante, y en ningún momento piensa como otros en quitarse la vida, sino en salir adelante, como sea, pero hay que salir adelante, son verdaderos héroes, porque es una lucha con un monstruo de 1000 cabezas, bueno, impresionante. Pues bien, el trigémino inerva el músculo temporal y el macetero, el que está ligado o asociado a la masticación y que es uno de los músculos más fuertes. Pues bien, para terminar este preámbulo, les digo que el trigémino está aquí en la parte posterior del cráneo, en el tallo cerebral acá, donde están los 12 pares craneales. ¿Recuerdan ustedes sus nociones básicas en bachillerato, en primaria, que decían los nervios del gusto, los del olfato, los del dolor, los del bla, 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 una cantidad de cosas que decían los profesores? Son esos. Y el quinto par de los 12 pares craneales es el trigémino. Bueno, ahora que hemos hecho este preámbulo y que la conclusión es, de verdad es preocupante, porque no hay salida clínica para estos pacientes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, yo les propongo lo siguiente. Alístense, porque en este momento van ustedes a recibir una verdadera primicia que nos enorgullece infinitamente, porque nos da la enorme alegría de poderles servir a los pacientes de la neuralgia del trigémino y poderles servir con muy alta eficiencia. Miren, para poder tratar el trigémino con criterio curativo, entonces nos toca traspasar las barreras que ya existen en los convencionalismos con que se maneja el trigémino y buscar la causa. Entonces, en unas investigaciones hechas en Europa, se encontró que el trigémino está ligado, o sea, la neuralgia del trigémino está ligada a problemas de la columna cervical. Esa es una noticia tan absolutamente impresionante y tan maravillosa y de una importancia enorme, que estoy seguro que en este momento, si hay alguien que tiene neuralgia del trigémino y nos está viendo, saltó de la alegría. Claro, llegando a la causa, ahora sí podemos pensar en qué, pues en curar. Entonces, nosotros en Bon Natura trabajamos el trigémino sin cirugía, 0 agujas, sin medicación, sin contraindicación y sin dolor. Más noticia maravillosa en este momento no puede haber para los amigos enfermos de la neuralgia del trigémino. Es lo más maravilloso que pueden estar escuchando sus oídos. Por Dios, por fin existe una posible salida. Pues vamos. Pues bien, he tratado muchos pacientes de la neuralgia del trigémino y afortunadamente los resultados son altamente positivos. Muy bien, excelente. Les puedo concretar en lo siguiente. Quien tenga neuralgia del trigémino y nosotros lo tratamos, si el paciente se cuida, ojo con esto, si el paciente se cuida,
Estamos hablando que en un promedio de 5 meses, 0 kilómetros va a estar este paciente. Nada de trigémino, pero sí se cuida. Entonces en Bon Natura nosotros arreglamos el problemita este tan tenaz de la neuralgia del trigémino, pues arreglando la columna cervical, así de sencillo, que de sencillo no tiene nada, porque para llegar a este punto la ciencia requirió muchísimos, pero muchísimos siglos. ¿Cómo será que hasta hace muy poco salió para el mundo la corrección definitiva de la columna vertebral, que es lo que les estoy diciendo a ustedes, y lo que hemos venido aquí a través de los distintos programas motivando en ustedes con base en un axioma? El axioma es un término científico. ¿Cuál es ese axioma? Todos los seres humanos nacemos con la columna desviada. Con los años, pues esa columna se va a desviar más, se va a torcer más. Por tanto, la escoliosis insignificante con la que nacimos, muy incipiente, con los años se va a convertir en una escoliosis peligrosa, que va a pinzar nervios, ojo lo que estoy diciendo, pinzar nervios, y ahí es donde viene el tema del trigémino. El trigémino, recuerden, está acá en la parte posterior del cráneo, es el quinto par, etcétera, etcétera, pero está asociado con vértebras cervicales. Entonces, para los amigos que nos están viendo, un abrazo muy lindo para todos ustedes con un gran amor, invitándolos a que reflexionen de que la vida vale la pena vivirla y que no importa qué situaciones se nos presenten a través de los años. Toda la gente tiene problemas, todas las empresas tienen problemas, los estados tienen problemas, son connaturales a nuestra existencia. Entonces, vamos a pensar y actuar siempre en función de ¿qué? En función de las soluciones, no en función de los problemas. Porque si pensamos en función de problemas, pues no vamos a salir nunca de ahí. ¿Por qué insisto en esto? Miren, si un paciente con neuralgia del trigémino se queda pegado psicológicamente, se queda pegado al pasado de un gran sufrimiento, no va a salir de ahí. Tiene que romper con eso, tiene que cambiar el chip, tiene que buscar una nueva forma para sus pensamientos y sus sentimientos que esté independiente de ese pasado. Es algo nuevo, algo fresco, algo lindo, algo que le dé ganas de vivir. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, rompamos con el pasado. Eso se le llama anclaje, ¿no? Estar metido allá en el pasado, estar anclados en el pasado. Rompamos con eso. Liberémonos de esas cargas y les aseguro que no importa cuál sea la enfermedad, por dolorosa que sea, comienza a disminuir la tensión y los sufrimientos. Y ahora con la presencia de Bon Natura, pues mucho más, porque los pacientes tienen la oportunidad de corregir semejante problema tan terrible que clínicamente es imposible. Por tanto, para este canal es motivo de muy especial orgullo, una gran satisfacción ante la opinión pública, presentar solución a un problema que afecta a millones de personas en el mundo y que clínicamente no tiene curación. Y resulta que sí tiene curación. Entonces, creo que con esto de la neuralgia del trigémino en estos términos, ha quedado el tema más o menos claro. Les repito, en Bon Natura no medicamos, 0 agujas y 0 procedimientos invasivos, 0 cirugías. Y como aplicar el procedimiento no duele, ¡oh, qué rico! ¿Por qué no duele? Por la siguiente razón. En 1972, yo mismo me planteé un gran reto, el reto de que tratar a mis pacientes sea sin dolor, pero sin necesidad de anestesiarlos ni darles ningún tipo de calmante, que sea en forma natural. 0 dolor. Ese fue el gran reto de mi vida en 1972 y gracias a Dios lo he logrado.
y me siento inmensamente feliz de poder participar con ustedes de este avance tan impresionante, porque es muy especial, de poder tratar a una persona que está sufriendo y no producirle dolor. No me digan que no es espectacular. Ahora bien, el hecho de no tener neuralgia del trigémino no quiere decir que estemos exentos de tenerlo algún día, neuralgia del trigémino, y eso no se le desea a nadie. De tal manera que hay entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que se debe hacer coherentemente con nuestra vida, con nuestros principios. Prevención. Desafortunadamente la prevención está muy mal. Muchísima gente, pero es mucha la gente, no hace prevención en su salud en nada. Va al odontólogo cuando, ay, de lo contrario no iría. Va al oftalmólogo cuando ya comienza a perder calidad visual, distancia visual, cuando ya hay problemas. Va al cardiólogo cuando, bueno, en fin, y así sucesivamente. No tenemos una cultura, una conciencia de prevención y finalmente terminamos pagándolo caro. Y lo pagamos además con unos intereses muy altos, porque lo pagamos con sufrimiento. Y hay muchas veces en que las cosas destructivas en nuestro cuerpo han avanzado a tal nivel que ya para la ciencia es tarde. Entonces, queridos amigos, hagan todo lo posible por volverse amigos, pero amigos de verdad, verdad, de la prevención. Y los esperamos en Bon Natura para despejar el horizonte de su vida y para quienes tienen semejante sufrimiento tan terrible. Con más veras los esperamos, con los brazos abiertos. Porque es que nuestros pacientes no son pacientes para nosotros, tampoco son clientes. Son nuestros hermanos, nuestros amigos, son nuestros familiares y los vemos con aprecio sincero, real, los sentimos y los respaldamos. Y es tan cierto que los respaldamos que somos los únicos, que damos unos valores agregados que no los cobramos, no nos cobramos. Entonces viene el paciente con neuralgia del trigémino, eso lo conectamos a un equipo, lo conectamos a otro, le hacemos un conjunto de terapias, le hacemos otro conjunto de terapias, en fin, y pasamos al tema de la columna vertebral para solucionarle su problema. En fin, muchas cosas. Y me preguntaba alguien, ¿esto para qué? ¿Esto es tanta cosa para qué? Únicamente viene al neuralgia del trigémino, pues trátele la neuralgia del trigémino y sale. No, porque yo no puedo ver con insensibilidad a mis pacientes. En Bon Natura no los vemos así. Entonces, el reto que ahora tenemos nosotros es brindarles un respaldo incondicional a nuestros pacientes desde el primer momento. Y les aseguro que en un promedio de 5 meses, quien tenga neuralgia del trigémino puede sentirse libre. Les aseguro que los hechos lo van a demostrar. Esto es categórico, como decía Manuel Kant. Bien, rebobinando una gotica, un poquitico, ¿se dan cuenta ustedes cómo es de terrible la congestión del sistema nervioso? Y la neuralgia del trigémino es una manifestación de congestión, sobrecongestión o sobrecarga, como ustedes quieran llamarlo, del sistema nervioso. Y como ese es un tema que no se maneja en ninguna parte, es otro tema que nosotros nos dimos la tarea de estudiarlo, investigar, en fin. Y hoy podemos ofrecer no solo a los amigos de la neuralgia del trigémino, sino a quienes padecen otra cantidad de problemas, como hay tantas enfermedades muy dolorosas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco, la enfermedad de la fibromialgia, que la enfermedad de la fibromialgia es absolutamente destructora, recuerdan ustedes que lo hablamos. Y pensar que la neuralgia del trigémino y la fibromialgia, hasta el cáncer, se pueden, si llegan a tiempo, se pueden perfectamente frenar con unos procedimientos que nosotros tenemos de descongestión del sistema nervioso, que es tan importante, es tan relevante, que precisamente nosotros vamos a hacer un programa especial sobre este tema, la descongestión del sistema nervioso.
porque no existe un solo ser humano sobre la Tierra que no tenga tremendas congestiones en el sistema nervioso, que desgraciadamente con el correr de los años degeneran en cosas terribles. No, en mi consultorio lo vemos todos los días, es el pan de todos los días. Los pacientes llegan por una cosa y resulta que le descubrimos un poco de situaciones, no para asustarlos, no para alarmarlos, sino para corregirlos. Pues bien, entonces, qué bonito poder hablar con ustedes de un tema tan especial, tan fundamental y a la vez tan humano, el tema de la neuralgia del trigémino. Hay que ser muy solidario con estos pacientes, por favor. Hay que ser muy selectivos en la televisión. Nada de esos programas violentos, destructivos, de crímenes, de atentados, de esa locura que desafortunadamente se ha apoderado del mundo. Eso no es espectáculo, eso no es recreación, eso no es cultura, eso es una barbarie. Y esas cosas pegan muy feo en los pacientes que tienen enfermedades nerviosas o enfermedades de un gran dolor. Por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, para los pacientes que tienen enfermedades muy dolorosas, les tienen muy bien controlado el tema de los espectáculos que ven a través de la televisión, porque está probado que tienen una repercusión enorme en la parte emocional y en la parte neural. Y hay pacientes que muy enfermitos, que han logrado bajarles el dolor, pero vuelve y se les dispara el dolor cuando ven programas muy feos, programas terribles. Entonces se les dispara el dolor y a sufrir se dijo. Entonces por eso la invitación nuestra a ser selectivos, que eso es muy bonito, sin lugar a dudas. Bien, hemos concluido la neuralgia del trigémino. Estoy seguro que la noticia es absolutamente espectacular. Les fascinará sin lugar a dudas. Les habló Douglas Rockutz. Nuestros teléfonos de Bon Natura están en pantalla, la dirección, y estamos para recibirlos con los brazos abiertos, muy amables.